Buenos días, iglesia. Buenos días. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos, que podamos hoy cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros, con el día santo del Señor, que podamos estudiar otra porción de la Escritura, como habitualmente lo hacemos, y que podamos glorificar a Dios y honrarle a través de todo lo que hacemos. Recordemos, no solamente acá en la iglesia, sino en todo. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos. Y de hecho el pastor decía, bueno, hoy se termina marzo. Yo no, cuando estaba preparando la predicación, hoy es el último domingo de marzo. Cuando estaba preparando la predicación no era consciente de eso, entonces le vamos a dar continuidad al libro. Pero hoy precisamente en el libro vamos a cerrar un ciclo. Entonces los invito, hermanos, a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10. Y cuando estemos allí, nos ponemos de pie para leer la gloriosa palabra de Dios. La porción que vamos a leer en el día de hoy es Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 18. Versículos 1 al 18. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: oh Dios, esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a encomendar este rato nuevamente al Espíritu Santo. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar presentes acá en medio de tu presencia. Gracias por tu palabra. Te pedimos que a través del Espíritu Santo te abras nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros sea ministrado conforme a tu voluntad, que aquellas cosas que oímos, Señor, penetren hasta lo más profundo de nuestro entendimiento y luego podamos testimoniar de lo que hemos recibido, Señor.
Pedimos al Espíritu Santo que aleje de nosotros cualquier pensamiento, cualquier distracción que podamos tener y que en esta mañana podamos estar concentrados en estudiar tu palabra y posteriormente, Señor, también en alabarte, en bendecirte y en obedecerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, recordemos, hermanos, que el escritor del libro de los Hebreos, por medio de esta carta que le envió a aquellos judíos, aquellos primeros judíos que habían llegado al cristianismo, ellos estaban siendo tentados a regresar, estaban siendo atacados. Y el escritor les argumenta, les dice, no, es que en Cristo se cumple todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, se cumple todo el Antiguo Pacto. En Cristo se establecen esas promesas, se cumplen esas promesas que estaban dadas por parte de Dios. Dentro de esas promesas está y se toca el tema de los sacrificios. Recuerden que ya el autor, desde el principio de la carta hasta donde vamos, nos ha expuesto y nos ha demostrado que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior al sacerdocio levítico, que Jesús es superior a cualquier sacrificio, que Jesús es un mejor sacerdote, que en él se establece un mejor pacto, que el ministerio de este sacerdote Jesucristo no es un tabernáculo terrenal, como lo vimos hace poco, sino uno celestial, donde ha presentado a su cuerpo como un mejor sacrificio. Su sacrificio no representa sangre de animales, sino su propia sangre, y que fue sacrificada y entregada una vez y para siempre. Ya en este capítulo 10, el escritor va a terminar de exponer esa superioridad de Jesús y posteriormente procederá con una serie de exhortaciones que iniciaremos en unos 15 días, ¿cierto? Precisamente hace 8 días el pastor Edison nos enseñó o nos habló a través de la última porción del capítulo 9 que Jesús es un mejor sacrificio. Jesús es un mejor sacrificio. Hoy continuaremos con ese tema. El autor nos complementa hoy en estos primeros versículos del capítulo 10 por qué Jesús o por qué en Jesús hay un mejor sacrificio. Entonces, la enseñanza sería es una continuación de la anterior. Jesús, un mejor sacrificio. Si quieren titularlo ahí, si están tomando nota, póngale parte 2. Jesús, un mejor sacrificio, parte 2. Y vamos a exponer o vamos a explicar, obviamente es el autor de la Biblia, Dios, a través del Espíritu Santo, el escritor expuso aquí todos esos argumentos, pero a través de eso que él escribió vamos a explicar hoy o a complementar por qué en Jesús hay un mejor sacrificio. Vamos a dividir el pasaje en 3 partes. ¿Por qué Jesús es un mejor sacrificio? Versículos 1 al 4. Por la ineficacia de los sacrificios. Por la ineficacia de los sacrificios que se presentaban en el antiguo pacto. ¿Sí? Por la ineficacia. ¿Por qué Jesús es un mejor sacrificio? Segunda división, versículos 5 al 9. Porque Cristo mismo dice que es un mejor sacrificio. Cristo mismo dice que es un mejor sacrificio. Y versículos 10 al 18, vamos a ver precisamente la eficacia de ese sacrificio final, de ese sacrificio único por parte de Jesús. Entonces, la ineficacia de los sacrificios, versículos 1 al 4. Voy a leer nuevamente, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces,
La ley y los sacrificios, comienza a decir, diciéndonos este versículo 1, son solo sombras de algo mejor. Son solo sombras de algo mejor, ¿cierto? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? ¿Por qué son una sombra? Pues porque tienen que hacerse una vez y otra vez y definitivamente no limpian el pecado de los que se acercan. Ahí en el versículo 1 vemos eso, ¿sí? En este versículo, la palabra perfectos no quiere decir perfección, ¿sí? Como lo hemos visto en otra parte de la carta, quiere decir completo, se refiere a completo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que esos sacrificios no limpian completamente el pecado, ¿sí? No limpian de aquellos que los presentan, ¿sí? Bueno, si estos sacrificios fueran suficientes, no tendrían que seguirse haciendo, pues ya limpios no habría conciencia de pecado, dice el versículo 2. Pero antes, al contrario, estos sacrificios lo que hacen es recordar, hacer memoria del pecado. Dice ahí el versículo 3. ¿Sí? O sea que no solamente estos sacrificios no pueden limpiarnos de nuestra culpa, sino que nos recuerdan que somos culpables. ¿Sí? Y dice pues que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente los puede cubrir. De hecho, la palabra hebrea que se utiliza allí para expiación es kopar, que significa precisamente cubrir. O sea, el sacrificio de animales nunca pudo quitar los pecados, los cubría momentáneamente. Solo Jesús, el sacrificio perfecto de ese nuevo pacto, es quien podía o puede quitar los pecados. Precisamente en Romanos capítulo 11, versículo 26, refiriéndose a cuando a quitar los pecados, hay una cita que hace allí Pablo del Antiguo Testamento y dice, en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces miren que desde el antiguo pacto había una promesa de parte de Dios de que iba a quitar los pecados, no a cubrir, sino a quitar. Ahora, como ha dicho, como nos ha dicho el pastor Edison en otras predicaciones, no es que el antiguo pacto fuera mal, ¿sí? Sino que el nuevo es muchísimo mejor. Asimismo, la sombra no es que fuese algo malo. La sombra muchas veces puede decirnos muchas cosas, ¿cierto? Una gran sombra nos da el anuncio de un gran edificio, de un gran árbol, ¿cierto? Pero la sombra en sí misma no es la sustancia, no es lo importante. El antiguo pacto y su ley no eran malos en sí mismos, sino que eran simplemente incompletos o insuficientes para lograr la purificación, ¿sí? La sombra nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a ella. Ojo, el problema, hermanos, no era el sacrificio que se presentaba, ¿sí? El problema era el corazón de quien lo presentaba, el corazón del adorador. Entonces, la utilidad de los sacrificios es que cubrían el pecado, o que cubren el pecado y muestran nuestra culpa, pero no pueden ir más allá, ¿sí? No pueden ir más allá, son una sombra. El problema en aquella época, y quizás hoy en día lo sigue siendo, es que para algunos es más importante esa sombra o le dan más importancia a esa sombra que a la sustancia misma, que a aquella que la produce, ¿sí? Hay personas que aman más esa sombra que la realidad. Hay personas que no quieren abandonar esa sombra. Y eso estaba predicándoles, o eso les estaba escribiendo el autor de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, a esos judíos.
no hay necesidad más de esa sombra. Tenemos ya una realidad. Esas promesas que estaban contempladas en el antiguo pacto ya se realizaron, ya se cumplieron en Jesucristo. No hay necesidad de seguir poniendo nuestra mirada en esa sombra. Pongamos ya nuestra mirada en Cristo, que con esto es suficiente. Un comentarista de apellido Trapp dice lo siguiente refiriéndose a esta sombra que hace alusión en el primer versículo. Dice, cuando el sol está detrás, la sombra está delante. Cuando el sol está delante, la sombra está atrás. Así fue con Cristo para los de antaño. Así fue con Cristo para los del antiguo pacto. Cristo era el sol y estaba atrás. Por tanto, ellos tenían adelante las sombras. ¿Sí? Pero para nosotros, bajo el pacto de la gracia, el sol está adelante, Cristo está adelante y la sombra ya pasó atrás. ¿Qué era la sombra? Los rudimentos de los sacrificios, esos sacrificios que tenían que hacerse una y otra vez para cubrir el pecado. Con nosotros en Cristo ya no tenemos que mirar allá, no tenemos que estar cubriendo nuestro pecado, porque Cristo borró nuestro pecado con su sacrificio que fue perfecto una vez y para siempre. Entonces, la sombra eran esos sacrificios del antiguo pacto. ¿Por qué sombra? Porque había que hacerlos una y otra vez, la cantidad de veces que había que hacerlos, ¿sí? No limpiaban completamente. Esos sacrificios, como dije en el versículo 3, solamente nos recordaban o hacían memoria de ese pecado, pero no había una solución definitiva. La solución definitiva es Jesucristo en su encarnación, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección por nosotros. Entonces la sombra eran esos sacrificios del antiguo pacto. La realidad es el sacrificio de Cristo. Ahora, una vez conocemos la realidad, ¿hay necesidad de volver a la sombra? No. Esto es lo que el escritor le estaba diciendo a aquellos judíos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice hoy a nosotros. El sacrificio de Cristo es un mejor sacrificio, pues los otros sacrificios deben hacerse de forma permanente. Son una sombra de lo venidero, no borran el pecado, solo lo cubren. Entonces, ese es el primer punto, hermanos, en esta división. Esos sacrificios eran ineficaces, solamente servían para cubrir el pecado, pero no lo borraban. Segunda porción o segunda división del texto, Cristo mismo dice que es un mejor sacrificio. Cristo mismo dice que es un mejor sacrificio. Y miremos versículos 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces miren que en el versículo 5, cuando el escritor dice, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dice esto? ¿Quién dice esto? Jesús dice esto. Entonces aquí el autor, primero que todo, nos demuestra o nos da a entender que él no tiene duda, él está totalmente convencido de la preexistencia de Cristo. Está convencido. Él aquí realmente está citando al Salmo 40, pero lo que el autor describe ahí en el principio del versículo 5, el escritor dice, por lo cual entrando en el mundo dice, esto Jesucristo antes de ser encarnado, dice esto.
Y el Salmo 40 es lo que está citado allí. El Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces Jesucristo, hermanos, acá declaró proféticamente la insuficiencia de estos sacrificios, la ineficacia de estos sacrificios, y que Él va a presentarse conforme a su voluntad y a la del Padre para hacer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Dice allí sacrificio, ofrenda, holocaustos, expiaciones. O sea, da una descripción de todos los sacrificios que se hacían o que se presentaban en el antiguo pacto. Y dice, no quisiste. ¿Sí? O sea, más sacrificios de animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios expresó repetidamente su deseo de obediencia en vez de sacrificio. Ese es el punto. ¿Sí? No es que los sacrificios no fueran buenos, Dios mismo los estableció, pero con la intención de que el adorador que los presentara tuviese un corazón limpio y dispuesto para adorarle. Solo que los hombres muchas veces presentaron esos sacrificios sin arrepentimiento, con un corazón sucio. Y Dios en varias oportunidades reprochó esto. En varias oportunidades lo reprochó. Miremos algunos pasajes en los cuales el Señor les manifestaba lo que les acabo de decir. Isaías 1:11. Isaías 1:11. Dice allí el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Sí? Amos 5:21 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios lo que demandaba era un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Y así como se lo demandaba a los judíos en el antiguo pacto, nos lo demanda hoy a nosotros. Al Señor no le interesa nada material. A Él no le interesa nada que nosotros podamos ofrecerle en nuestras fuerzas. A Él no le interesa. ¿Sí? Piensen en el escenario del antiguo pacto. Entonces los judíos presentaban a un cordero, a un macho cabrío, a un becerro, ¿cierto? A un toro puro, a un toro para pagar, entre comillas, por su pecado, para que lo sustituyera por su pecado. El Señor necesitaba de esto, el Señor necesitaba de estos sacrificios, el Señor se iba a alimentar de ellos o los requería para hacerse más grande. No, Dios es Dios sin importar lo que nosotros le podamos ofrecer. Él quiso instituir esto para que se los presentáramos, pero con un corazón arrepentido y humillado. Eso es lo que el Señor demandaba de ellos y sigue demandando de nosotros. ¿Sí? Estos sacrificios no eran el fin único y no eran el propósito que Dios tenía con el pueblo. Eran una muestra de aquello que había de venir. ¿Sí? Si Dios quisiera animales para alimentarse, pues Dios es el creador de todo, de los cielos y de la tierra, de los animales de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces, ¿sí? ¿No?
Entonces Dios ordenó que se realizaran los sacrificios, pero estos no eran los que iban a satisfacer la justicia de Dios. Esos solamente eran instructivos, ¿sí? Para lo realmente importante, que era Cristo. El perdón requería un sustituto perfecto. No podemos creer, hermanos, que por nuestras obras o por obras podamos obtener el favor de Dios. Recordemos que solamente la obra de Cristo, por su misericordia y por su gracia, es que nosotros somos salvados y librados de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí? Dios no quiere simplemente que hagamos rituales. Dios quiere que la religión que practiquemos sea la de nuestro corazón. ¿Sí? Él no necesita nuestras ofrendas. Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Salmo 51, versículos 16 y 17. Aquí vemos realmente lo que Dios busca de un adorador, lo que Dios quiere de nosotros. El salmista dice, versículo 16 del Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Eso es lo que realmente Dios demandaba de los judíos y eso es lo que realmente Dios demanda de nosotros. ¿Sí? El Señor no quiere lo externo, ofrendas, sacrificios, rituales. Dios quiere es lo interno. ¿Qué es lo interno, hermanos? Arrepentimiento, aceptación de que Cristo es nuestro sustituto perfecto y por el cual somos dignos delante del Padre. ¿Sí? Dios lo que necesita de nosotros, lo que demanda de nosotros es un corazón que confíe en la obra que ya Cristo realizó. Dios no quiere nuestros sacrificios. Nuestras ofrendas, hermanos, son en gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Eso lo hemos aprendido en el Nuevo Testamento. Varias veces hemos citado en la carta de Santiago, ¿cierto? Que nuestras ofrendas o las buenas obras que hagan los cristianos no son para alcanzar la salvación, son consecuencia de haber alcanzado la salvación. Entonces nosotros damos buenos frutos en agradecimiento o en gratitud a Dios, no para alcanzar el favor de Él. ¿Sí? Entonces, pongamos mucho cuidado, hermanos, cuando pensamos en que queremos alegrar a Dios y por tanto vamos a ayunar, o la vigilia que vamos a hacer es porque con ella vamos a ganar puntos delante de Dios, o que vamos a ayudar al pobre y entonces Dios va a ir sumando eso a nuestra cuenta, o que vamos a visitar al enfermo o al preso y entonces con eso vamos a ir satisfaciendo a Dios. No, no. Hacemos eso, sí, por gratitud y porque daremos muestras de un corazón agradecido por todo aquello que hemos recibido y las haremos, pero sabemos que no las hacemos para alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios solamente lo alcanzamos por la obra de Jesucristo, nada más. Entonces pensemos mucho en eso. Si ahorita que estamos organizando una vigilia, ahora en Semana Santa, esa vigilia no es para pretender agradar a Dios por medio de un sacrificio, por medio de estar, si vamos a entregar el sacrificio al Señor, vamos a estar despiertos y por ello le vamos a agradar. No, precisamente la vigilia tiene un propósito y ese propósito es contemplar a Jesucristo, contemplar a Jesucristo. Y sí, nos vamos a reunir y vamos a estar en comunión, ¿sí? Y queremos hacer eso delante de Dios, pero es para contemplar a Jesucristo, no buscando satisfacer o agradarlo a Él por medio de obras o de hechos, no, es en gratitud por lo que Él nos ha dado. El Señor, hermanos, no quiere
solamente actos externos. Él quiere actos internos en nuestro corazón. No es lo que nosotros hagamos lo importante. Lo importante es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Bueno, ahí en el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesús mismo dice allí, hermanos, que con su sacrificio en la voluntad del Padre, se quita lo primero para establecer lo último. Es decir, con la obra de Cristo, con la voluntad de Cristo presentándose a sí mismo como un sacrificio, hay un mejor pacto, como lo hemos estudiado. Cristo fue el voluntario adecuado para el sacrificio hecho por nosotros. De hecho, Cristo es el único que podía haber hecho un sacrificio que fuese perfecto y que fuese una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, hay a través de esas citas del Antiguo Testamento, a través del Salmo 40, ¿sí? El Señor mismo, Jesucristo, nos muestra y nos dice que su sacrificio es mejor, que Él mismo es un mejor sacrificio. Ahora, ¿por qué Cristo es un mejor sacrificio? Vamos a ver la última porción del texto. Por la gran eficacia de ese sacrificio. Por la gran eficacia de ese sacrificio final único que Cristo hace, o que Cristo hizo por nosotros. Versículos 10 al 18. Entonces vamos a ver aquí qué logró ese sacrificio. ¿Qué logró ese sacrificio? El versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, hizo completos para siempre a los santificados. La eficacia de ese sacrificio final. Mientras en el antiguo pacto eran una y otra vez los sacrificios, una y otra vez, cada año recordando nuestro pecado, Cristo vino, se sacrificó una vez y con ello pagó todos nuestros pecados. El pecado es aquello que nos aleja de Dios, es aquello que nos aparta de Dios. ¿Por qué no podemos estar ante la presencia de Dios? El pecado nos aparta de Él. Pero Cristo, por medio de su obra, hace que nos acerquemos a Dios, hace que nos acerquemos al Padre. Cristo hace la obra que nos acerca a Dios. El versículo 10 hace un énfasis en que la ofrenda del cuerpo de Cristo es hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya hemos escuchado varias veces esa porción. Hecho una sola vez, su muerte fue una sola vez y perdura para siempre. No requiere, como nos mencionaban en la enseñanza de 8 días, que cada 8 días, digamos, o estemos sacrificando a Cristo, o estemos viendo que Él nuevamente va a venir aquí a morir, o que nuevamente se va a convertir, ¿cierto? Su cuerpo y su sangre, y que cada 8 días la vamos a sacrificar. No, ese sacrificio se hizo una vez y para siempre, y perdonó nuestros pecados pasados,
presentes y futuros. ¿Sí? Cristo es ese gran evento, ese sacrificio perfecto que no es necesario repetir, como se repetían en el antiguo pacto esos sacrificios. Cristo fue un sacrificio, realizó su sacrificio una vez y luego se sentó a la diestra de Dios. En cambio, los sacerdotes lo hacían una y otra vez, en la mañana, en la tarde, y seguían de pie. ¿Sí? En todo el libro de Hebreos, hermanos, varias veces se menciona el hecho de que Cristo está a la diestra del Padre. Ya lo hemos visto en otras porciones de la carta. Es una cita del Salmo 110. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dice al Hijo: ya, siéntate a la derecha, siéntate a mi derecha. Ya tu obra está terminada. Ya está hecha, ya está terminada. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tremendo eso, porque podríamos pensar, no, hoy en día el pecado se gloría. El mundo es gobernado por el pecado. El pecado se enseñorea en muchos lugares, cautiva la mente de nuestros jóvenes, de muchas personas. Hay muchas personas que se niegan a recibir a Cristo. Hay muchas personas que creen que hay cosas mejores aparte de Cristo, o hay cosas primeras antes que Cristo. Y no es así. Y en este Salmo 110, ¿cierto? Que he citado acá, dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que, ¿cuál será el fin último en aquel momento en que Jesucristo venga como juez? ¿Dónde van a quedar los enemigos de Jesús? ¿Dónde van a quedar los enemigos de Dios? Van a quedar debajo de los pies de Cristo. Por tanto, hermanos, es mejor estar del lado de Cristo. ¿Sí? Si estamos del lado de Cristo, somos salvos, somos merecedores por su obra, por su sacrificio, de estar delante de la presencia del Padre y de gozarnos de la eternidad a su lado. Pero si no estamos de parte de Cristo, estamos condenados y seremos juzgados y condenados por Dios. Entonces es mejor estar del lado de Cristo. Cristo regresará a juzgar a sus enemigos y ellos pagarán por su culpa. Entonces el énfasis pues acá de que la obra de Cristo fue realizada una sola vez y que perdura para siempre. ¿Sí? El versículo 14 dice: una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Nueva Versión Internacional dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que se están santificando, o a los que está santificando, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Reina Valera, que es la que la mayoría estamos leyendo. Pues, ¿sí? Esa obra que Cristo hizo es suficiente, ¿sí? Por la obra que Cristo hizo, obtenemos una santificación definitiva. Lo que pasa es que nos podemos confundir. Somos santificados por la obra de Cristo, ¿sí? Por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, lavándonos. Pero entonces, ¿cómo así? En la Biblia también dice que nosotros estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Nosotros alcanzamos la santificación por la obra perfecta de Cristo.
Pero una vez recibimos al Señor, vamos en un proceso que nos lleva a un crecimiento constante, a un crecimiento constante. Y en ese crecimiento tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña permanentemente. ¿Sí? Lo que Cristo hizo nos transforma. Ya Cristo nos dijo que es un mejor sacrificio. Ahora el Espíritu Santo también nos dice a través de Jeremías que Jesús fue un mejor sacrificio. Miremos lo que nos dice del versículo 15 en adelante. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces el Espíritu Santo a través de Jeremías también lo dice. Ya Cristo, en la segunda división que vimos, Cristo mismo dice que es un mejor sacrificio. ¿Sí? El Espíritu Santo también a través del libro de Jeremías nos lo dice. Esta parte ya había sido citada en el capítulo 8 de este libro. ¿Sí? Había sido citada para decirnos que hay un nuevo pacto que es el mejor, que es mejor que el antiguo. Ahora, esta misma cita es utilizada para decirnos que el sacrificio de Cristo fue totalmente eficaz. ¿Y por qué fue totalmente eficaz? Pues porque interiorizó la palabra en nuestro corazón. Porque interiorizó la palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Dice ahí en el versículo 16, porque pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces esto es de Jeremías 31, 33. ¿Sí? Hermanos, esto es una ventaja que tenemos nosotros en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, que precisamente tenemos al Espíritu Santo acompañándonos, ayudándonos en la batalla. ¿Sí? Recordemos en Juan 14, 15 al 18, cuando Cristo les anuncia y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces, no es en nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que habita en el creyente. Ahí dice que el mundo no le recibirá porque no le puede conocer, pero el creyente sí, es una promesa que Dios, que Jesucristo mismo ha hecho, y si el Espíritu Santo habita en nosotros, nos ayuda constantemente. Hermanos, en Cristo se salvaron las personas del antiguo pacto porque fijaron su mirada en Él, creyeron en las promesas que había en Él. En Cristo nos salvamos nosotros por la inmensa obra que Él realizó por nosotros. Nosotros tenemos la ventaja de, en esta época, ver y saber que esa obra ya fue realizada. En el antiguo pacto, la fe que tuvieron algunos fue grandísima al poder fijarse en esas promesas y creer plenamente en ellas. Nosotros creemos plenamente en aquello que ya sucedió, que ya fue hecho. Cristo venció. Que en estos momentos vemos al pecado, que en estos momentos vemos hambres, guerras, que en estos momentos sí, pero sabemos cuál será el final, como lo acabamos de estudiar, como lo acabamos de ver en la cita del Salmo. ¿Sí? El Espíritu Santo puso en nuestra mente y nuestro corazón las leyes del Señor. Sabemos que pecamos delante de Dios por nuestra naturaleza, pero también sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Esa obra de Cristo, que fue una vez y para siempre, fue suficiente. No tenemos nada que añadir. No tenemos nada que añadir. Esa obra fue suficiente. El versículo 17 dice, añade, y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto lo dice el Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo tiene una palabra o tiene un negativo, un énfasis grande en ese negativo de nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por el sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre, yo no me acordaré nunca más de sus pecados y sus transgresiones. Dios perdonó absolutamente todos nuestros pecados. ¿Sí? Cuando dice allí que nunca más me acordaré, no es, o sea, Dios no se acuerda, se le olvidó. No, Dios es omnisciente. Dios sabe absolutamente todo. Él conoce todas las cosas reales, todas las cosas posibles. Él lo que está diciendo allí es que por la obra de Cristo, Él perdonó absolutamente todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Increíble, hermanos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El versículo 18 nos dice que no tenemos nosotros nada que añadir. ¿Sí? No tenemos nosotros nada que añadir. Por nuestras obras no es el perdón. El perdón nos fue dado por Dios, por la obra de Cristo, y no hay nada más que hacer. Si nosotros no confiamos en que la obra de Cristo fue perfecta, entonces estamos pecando delante de Él. ¿Sí? Si nosotros creemos que tenemos algo que añadir a la obra de Cristo, erramos grandemente. ¿Sí? Donde hay remisión de pecados, donde hay perdón, no hay más ofrenda. Entonces, tenemos nosotros hoy en día que presentar sacrificios a Dios, sacrificios nuestros, sacrificios de animales, para alcanzar su favor o para que sean cubiertos nuestros pecados temporalmente. No, nuestros pecados fueron borrados por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en las cosas que hacemos. Sí, hacemos buenas obras. A Dios le gusta que practiquemos la bondad, que practiquemos la misericordia, que nos ayudemos los unos a los otros, que como iglesia nos acompañemos, que oremos e intercedamos los unos por los otros, que nos acompañemos. Pero eso no lo hacemos para alcanzar el favor de Dios, eso no lo hacemos para alcanzar la salvación, eso lo hacemos en gratitud. La salvación la alcanzamos por la obra de Cristo y a ello no tenemos nada que añadir. Entonces, ojo con que tenemos que hacer, cumplir una penitencia o que vamos a pagar una promesa. No, no. Eso a Dios no le hace falta. Es más, no le agrada. No le agrada. A Él no le agradan sacrificios. La obra que a Él le agradó se cumplió por la voluntad de Él y de Cristo. ¿Sí? Entonces, nada de penitencia, nada de promesas. Dios con esto no nos va a perdonar. Dios nos perdonó porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Sí? La palabra dice que partir es estar con Cristo. Entonces, ¿qué necesidad hay de que cuando alguien muera, otros sigan aún pagando o intercediendo? No, ¿cierto? Una novena, vamos a orar 9 días, ¿cierto? Para que él sea recibido. O, no, es que sí estaba como medio bien, como medio mal. Entonces él va al purgatorio y tenemos que orar para que salga allá. No, no. La Biblia no dice eso. La obra de Cristo fue suficiente, suficiente. ¿Sí? Ya para terminar, quiero que pensemos en
en unos pasajes que nos recuerdan precisamente esa obra de Cristo, ¿sí? Hermanos, creer en Cristo es la vida eterna. No creer en Cristo es la perdición eterna, ¿sí? Gálatas 1:4 nos dice, el cual, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿sí? Esa fue la obra de Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese hecha la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí nos está diciendo, ¿sí? Si por la ley fuera la justicia, no. La justicia no era por la ley, la justicia no es por el cumplimiento de obras, la justicia no es por los sacrificios, la justicia no es por nada que nosotros hagamos, la justicia es por Cristo Jesús y la obra que realizó por nosotros. Entonces, hermanos, es momento de que pensemos y que tomemos en serio la salvación de nuestra alma, ¿sí? Si hay algo en lo que nosotros nos debamos gloriar, que sea en Cristo Jesús, en nuestro Señor, como dice Corintios, 1 Corintios 1:31, ¿sí? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No nos gloriemos en nada que nosotros hagamos, porque nada que nosotros hagamos puede agradar o puede satisfacer aquello que Dios demandaba, ¿sí? Entonces, pensando en eso, pensando en la grandeza de la obra realizada por Cristo, en la eficacia de esa obra realizada, pensemos en que nuestra vida debe ser destinada a glorificar a ese Cordero, a Cristo que se presentó como ese sacrificio perfecto y que murió por nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por esta porción. Te damos gracias en esta carta, Señor, porque acá terminas de mostrarnos esa superioridad de Cristo, esa eficacia del sacrificio. Te damos gracias por ello. También te pedimos para que a través de ella nos sigas mostrando y en esta carta que es tan rica en mostrarnos a Cristo y su gloria, podamos también entender y podamos ser exhortados con la porción que falta. Señor, en esta mañana reconocemos nuestra incapacidad total para hacer lo bueno. Reconocemos nuestra incapacidad total para alcanzar la salvación por alguna obra o mérito nuestro, Señor. Te damos gracias, eso sí, Dios, por la obra de Cristo, que siendo el sacerdote perfecto, que siendo el sacrificio perfecto y el autor de un nuevo pacto mucho mejor, ha permitido que podamos presentarnos dignos delante de ti. Gracias por ello, Señor. Gracias por esos beneficios eternos a los cuales hemos accedido por el sacrificio hecho una vez y para siempre. Te pedimos, Señor, que nos permitas llevar una vida conforme a tan grande e inmerecida recompensa de Dios. Que podamos servirte, servir a Cristo, servir a la iglesia a través de todo lo que hacemos, Señor. Te damos pues infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.